Bueno, ¿cómo les va a todos? Yo soy la doctora María Eugenia Villarreal, soy médica de guardia, trabajo en un servicio de emergencias, soy médica legista también y bueno, les voy a contar sobre este tema que es muy interesante, que cuando nos toca nunca sabemos qué hacer, corremos de un lado para el otro, desorientados, no sabemos si tenemos que denunciar, si no tenemos que denunciar, si tenemos que llamar al ginecólogo, si tenemos que actuar nosotros, si tenemos que llamar a la policía. Es decir, no es un tema que se dé con tanta frecuencia, a lo mejor en el ámbito privado, pero cuando sucede está bueno tener medianamente pensado un protocolo a seguir. Pero antes les voy a hablar un poquitito sobre qué dicen las leyes en nuestro país. Acá el médico tiene que tener, siempre es conveniente tener un poquitito de cultura general sobre el tema de las leyes, ¿no? Entender que este delito está tipificado y está definido en el Código Penal, donde sufrió una modificación medianamente reciente, ¿no? Como ven ahí en el año 1999, y después con el nuevo Código Civil también se fueron cambiando un poco los conceptos. Antes no se penalizaba, por ejemplo, una situación de abuso intramatrimonial o, por ejemplo, una situación de abuso a personas trabajadoras sexuales, por ejemplo, las prostitutas. Han desaparecido algunos viejos conceptos y bueno, y básicamente la ley reconoce estas tres situaciones, donde van aumentando en complejidad y en gravedad, donde las penas también son mayores, ¿no? El abuso sexual simple puede ser cometido por personas de cualquier sexo y las víctimas lo mismo. Siempre estamos hablando de una situación no consentida o en una persona menor de 13 años, cuando por alguna circunstancia, así sea mayor, pero no haya podido consentir libremente la acción. Eso ya se define como un abuso, como una situación de abuso. Se puede referir simplemente a situaciones verbales o de aproximación o contacto corporal, y no necesariamente acá estamos hablando de acceso carnal. Las penas, bueno, varían desde 6 meses a 4 años. En general esta situación no se presenta en la guardia porque no suele haber lesión. Estas son situaciones que por ahí el médico mucho no las va a poder evaluar, ¿no? Después tenemos el abuso sexual, que está definido como gravemente ultrajante. Es una condición, una situación donde el agresor puede ser de cualquier sexo y la víctima lo mismo. También la condición es la misma, ¿no? Porque es lo que define lo que es un abuso. Una persona menor de 13 años que no puede entender la situación o mayor, pero que por alguna circunstancia no haya consentido el acto. Ya sea por retraso mental, ya sea simplemente porque no lo consiente. Bueno, acá hay una variedad de situaciones que pueden tener que ver con manoseos, tocar conductas penetrativas digitales o con objetos que produzcan en la víctima una situación de ultraje, se le dice. Así es la palabra que elige la ley para definir esta situación. Bueno, las penas, fíjense que acá aumentan un poquito. Y después bueno, y en este delito, que es el abuso sexual con acceso carnal, es la violación propiamente dicha. Esta es la situación que probablemente se nos presente en la guardia y donde muchas veces también se ve acompañada con diferentes grados de lesiones corporales, ¿no? Bueno, acá se refiere a la situación de penetración en cualquier orificio corporal del miembro genital masculino. Fíjense cómo las penas ascienden a 6 a 15 años. Después hay, como todo en las leyes y en los delitos, también hay agravantes, ¿no? Agravantes que tienen que ver con si la situación de abuso se produjo dentro del núcleo familiar o había un vínculo familiar laboral o situaciones donde la víctima se vio sometida en un escenario de abuso de poder, bueno, si fue cometido por más personas, si los agresores fueron más. Hay diferentes, es decir, situaciones donde va a haber agravantes. Pero bueno, eso no es algo que nos convoque no es el objetivo de la clase, ¿no?
Bueno, siempre es importante uno como médico evaluar estas situaciones y ya tener presente cuál es el escenario donde se produjo. Bueno, la denuncia. Antes de pasar a lo médico en sí y lo que tenemos que hacer como médicos, esto también es importante. Y es saber si se lo tenemos que denunciar o no. Bueno, por tratarse de un delito, como siempre decimos, de instancia privada. ¿Eso qué significa? Que cuando la víctima es mayor de 18 años, es ella quien puede decidir hacer o no la denuncia. Cuando se trata de menores, eh, podrán denunciar en primer lugar los adultos, los responsables, ya sean los tutores o los padres, y en caso de que existen indicios o sospechas de que la niña o el niño haya sido abusado por justamente personas responsables de su cuidado, bueno, ahí hay que asegurar la integridad de la víctima y ahí donde el fiscal puede actuar de oficio, es decir, uno da aviso a la fiscalía y el fiscal puede decidir por propia iniciativa para salvaguardar los intereses de la víctima menor y garantizar la seguridad, sus derechos, ¿no? Entonces uno da aviso a una fiscalía y ahí se ponen en marcha una serie de procesos legales donde se abre una investigación. Bueno, cuando la víctima es un adulto mayor de 18 años pero no tiene capacidad de discernimiento, ya sea por situaciones de retraso madurativo y demás, uno actúa como si fuera en caso de menores. Las denuncias de delitos sexuales deben ser realizadas cuando corresponde ante autoridades policiales, es decir, comisaría más cercana, o también ante la autoridad judicial, juzgados penales o fiscalías. Tienden todos los días también, son instituciones que tienen su guardia, las 24 horas del día, los 365 días del año. Si se hace ante la policía, es necesario exigir que se realice la revisación médica por parte del médico legista, en forma inmediata. O sea, siempre las dependencias policiales tienen un médico de policía, que es un médico legista, quien se dirige al lugar donde está la víctima y hace su evaluación médico-legal, su informe médico-legal. Entonces uno ahí da parte de la policía de esta manera. Esto estamos hablando siempre que la víctima quiera denunciar o que sea un menor como en el caso anterior, ¿no? Que lo expliqué. Respecto a la denuncia, bueno, en caso de menores hay que contactar a la Subsecretaría de Minoridad de la provincia de Buenos Aires, ahí hay un teléfono. Bueno, esto es un poco más, por ahí los pediatras entienden un poquito más de esta situación, pero nunca está de más tener este dato. Mismo que acá, las líneas que la Presidencia de la Nación, que el Estado proporciona para que nosotros podamos también asesorarnos. Atención a víctimas de violencia familiar y sexual, las 24 horas del día, los 365 días del año, en la Ciudad de Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Acá hay un 0800 también, donde lo que está bueno proporcionarle esta información también a veces al paciente, para que pueda obtener ayuda. Porque nosotros creemos que la denuncia hay que hacerla inmediatamente. Bueno, esta es una situación compleja, difícil, desde el punto de vista emocional también. Entonces, no hay un límite establecido para cuándo el paciente o la víctima debe hacer la denuncia. No es que esto se vence si uno no hace la denuncia inmediatamente. Casos legales para presentar una denuncia son amplios. Esto también hay que decírselo al paciente. El tiempo depende también de la gravedad del delito. Por ejemplo, casos de violación, es el caso más grave, que sé que hasta 12 años la víctima puede denunciar. Esto también es un cambio de paradigma de la ley de nuestro país. El caso de abuso sexual simple, hasta 4 años. Por eso este datito está bueno que nosotros se lo digamos a los pacientes, porque el paciente llega en un estado de shock, preocupado primeramente por su salud física, y a lo mejor no está emocionalmente armado para ya generar una denuncia. Pero bueno, uno al explicarle también esto, le saca un peso en el momento del shock inicial, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los procedimientos que un médico de guardia tiene que seguir ante estos casos? Una historia clínica completa, ahora más que nunca, en esta situación, con todos los detalles posibles.
con los antecedentes personales, los antecedentes familiares, una breve descripción de la situación familiar, datos relacionados al evento, al ataque, ¿no? Cuándo, cómo, a qué hora, si es que se conoce, dónde, si sucedió en el domicilio del paciente, si sucedió en la calle, si sucedió en un lugar específico. Bueno, describir lo más que se pueda, quién lo sabe y demás. Esos son los datos a recabar en un interrogatorio y a ser colocados en la historia clínica. La historia clínica es confidencial. Nosotros escribiendo en la historia clínica no significa que estamos denunciando. Entonces ahí sí podemos poner los detalles. Eso debe quedar claro porque a veces se presta confusión. Uno dice, no, pero si es distancia privada, entonces ¿cómo yo lo voy a estar escribiendo en una historia clínica? Bueno, siempre dentro del marco de confidencialidad. Bueno, si la persona demoró en consultar, a veces la víctima consulta 12 horas más tarde, 24 horas más tarde. Bueno, indagar un poquitito de todo eso. ¿Quién o quiénes refieren que fue? Digamos, si se conoce a los autores o no. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Si hubo además uso de arma blanca, arma de fuego, golpes, con qué objeto fue golpeado, si fue atado, si hubo administración de drogas, alcohol, anestésicos, si hubo pérdida de conocimiento. Muchas veces la persona perdió la conciencia, ¿no? Entonces eso también es importante, porque eso nos va un poco a condicionar también el examen médico que hagamos después. Tiene que ser un clima de confianza. Acá tenemos que tomarnos un ratito, un rato largo, digamos. Acá hay que tratar de generar una situación donde la persona se sienta segura, se sienta en confianza como para poder proporcionarnos esta información, ¿no? Si hubiera un profesional de salud mental o de servicio social, que muchas veces en las guardias tenemos, que ellos tienen un poco más de cancha, como para tener más herramientas como para poder lograr que la persona pueda comentarnos lo que sucedió, bueno, bárbaro. Y si no, es uno, como médico tratante, quien tiene que asegurar o proporcionar este clima para que el paciente pueda ser evaluado correctamente. Acá, como dices, es más importante escuchar que hablar. A veces es eso, ¿no? No someterlo a preguntas no es lejos de que parezca un interrogatorio policial. A veces hay que dejar que el paciente, la víctima en este caso, hable. Bueno, acá mencionamos lo del consentimiento informado porque ya sabemos que es algo obligatorio. Muchos lugares tienen, y si no lo tienen, está bueno que lo tengan, modelos prearmados, escritos, donde el paciente va a firmar dando su consentimiento para toma de muestras, para tomas de muestra de laboratorio, para tomas de fotografía, sean relevantes o que el médico legista lo solicite, por ejemplo, de alguna lesión corporal. Entonces, todo eso tiene que ser consentido por escrito por el paciente. Es conveniente que haya la presencia de una enfermera que nos ayude a recolectar las muestras, que haya una persona, o sea que no estar nosotros solos con el paciente. Si es posible, se puede permitir la presencia de la madre o de otro familiar o de un adulto de la confianza del paciente. Esto sobre todo cuando las víctimas son chiquitos, son menores, pero la víctima es un adulto y está muy alterado. Bueno, bien, está bien que haya una persona de confianza en ese momento. Y si en el caso de que haya personas presentes, eso también hay que dejarlo constatado en la historia clínica. Nombre, apellido, número de documento y cuál es el vínculo de esa persona. Bueno, el examen físico. Acá hay algo importante, conservar las ropas si no fueron cambiadas. A veces el paciente viene bañado y se cambió de ropa. Bueno, ahí ya perdemos un montón de evidencia. A veces el paciente viene directamente del lugar del hecho y eso es valiosísimo desde el punto de vista posterior médico-legal, ¿no? Conservar las ropas. Es conveniente que la persona se desvista sobre una sábana o sobre un papel limpio descartable a fin de permitir que se depositen pelos o fibras, material de investigación posterior, ¿no? Con rotularlo, esto también, rotular con nombre y apellido del paciente, fecha, nombre del profesional interviniente,
si se puede también firma de testigos, con número de documento. O sea, una etiqueta donde contenga todos estos datos siempre va a ser muy valioso para lo que viene, para la investigación posterior. Y esto, por supuesto, asegurar la cadena de custodia de estos son pruebas que la justicia las va a necesitar posteriormente. Entonces, es de buena práctica tener presente que tenemos que estar un poquito atentos a este detalle. Bueno, todo lo que es lesión extragenital va a ser evaluado por el médico de guardia. Describir especialmente lo que es cabeza, cuello, muñecas, mamas, piernas, buscar lesiones, secuelas de golpes, cortes, ligaduras, mordeduras, lesiones antiguas que se puedan relacionar con el hecho. Ir a buscarlas cuando uno hace la inspección ocular del paciente. Y después tratar de dejarlas bien escritas en la historia clínica. Con respecto al examen ginecológico o a lo genital propiamente dicho, bueno, acá necesitamos la ayuda de nuestros colegas ginecólogos de guardia, obstetra, ginecólogo, como esté organizado en cada institución, para poder hacer un examen minucioso de las lesiones genitales y paragenitales. Vello pubiano, hisopados para recoger muestras, describir contusiones, hematomas, escoriaciones, mordeduras, desgarros vulvovaginales, himeniales, perineales, anales, etc. Todo lo que suceda genital también es importante constatarlo, y esto lo hace un ginecólogo. Siempre hay que obtener muestras en búsqueda de semen, laboratorio para enfermedades de transmisión sexual, y conservarlas adecuadamente en el caso que la paciente o el paciente efectúe o no la denuncia. 90 días el tiempo donde se conservan estas muestras. Más de que el paciente no quiera hacer la denuncia, nosotros tenemos que hacer rotular, como expliqué anteriormente, y conservar esas muestras. Bueno, avanzamos un poquito más. Con el tema de la extracción de sangre, una vez que se firme el consentimiento informado, por supuesto, esto va para cualquier paciente que le vamos a pedir un HIV, bueno, por supuesto hay un consentimiento porque hay una ley para eso. Le vamos a pedir anticuerpos anticore para hepatitis B, anticuerpos antígenos de superficie, preguntar antecedentes de vacunación, claro, también anticuerpos para hepatitis C, PDRL, embarazo, rápido, embarazo a fin de conocer si la mujer estaba previamente embarazada, después laboratorio con hepatograma para evaluar antes de la toma de la medicación profiláctica. Bueno, acá también yo agregaría el examen toxicológico. Si el paciente, la víctima, denuncia o nos cuenta que tomó alguna sustancia psicoactiva o que le fue suministrado a la fuerza, nosotros ahí debemos dosar drogas de abuso, ¿no? en orina. Bueno, esto es una cuestión que también hay que darle la información a la víctima, ¿no? La prevención de embarazo sobre la posibilidad de realizar una anticoncepción de emergencia dentro de las 72 horas de producido el hecho. La famosa pastilla del día después. Píldoras con levonorgestrel. Teniendo en cuenta que esta se debe administrar eventualmente en caso de test de embarazo negativo. Si el test de embarazo inicial no da positivo, bueno, esta no está indicada. Cada institución sabrá, de acuerdo a su objeción de conciencia, si lo puede realizar o no, pero el asesoramiento lo debemos brindar. Es un derecho del paciente. Bueno, esto también es importante. Cuando decíamos que nos teníamos que tomar el tiempo para para generar ese clima de confianza con el paciente y revisarlo, a lo mejor al principio el paciente no se deja revisar y uno lo deja un tiempito y después vuelve y te genera esa situación. Es importante. También no nos podemos olvidar como médicos que esto es una urgencia infectológica. Entonces es importante por lo menos asegurar que en las primeras 24 horas estén administradas las medicaciones que correspondan. El agresor es conocido y está presente, situación rara que suceda, pero si es así, bueno, se aprovecha y se toman las muestras de sangre. ¿Para qué? Para ver las rutinas fuente, como si fuera un accidente laboral, ¿no? Bueno, en este caso le vamos a pedir un HIV, le vamos a pedir la serología para hepatitis B y para hepatitis C, BDRL, y ahí se decidirá la profilaxis en función de dichos resultados. Pero la gran mayoría de las veces el agresor es desconocido o no se presenta y no está disponible para que nosotros podamos hacer este examen. Entonces, bueno, ahí tenemos que actuar con las profilaxis.
Acá les muestro un poquito, no se preocupen que esto no se asusten, que esto después lo pueden leer tranquilos. ¿Cuáles son los protocolos propuestos? Cada institución va a tener su propuesta. Nosotros tenemos esta, que es ante una situación de abuso sexual. Bueno, los estudios que tenemos que solicitar, los hisopados que tenemos que solicitar para gonococo, clamidia, comonas, las serologías para BRL, como decía, para sífilis, hepatitis B, C y HIV, y después los esquemas propuestos de tratamiento, que después en otra diapositiva se los voy a dejar detallados para que se entienda mejor. Y acá lo mismo para hepatitis B. Es importante saber si la persona está vacunada o no. Eso es crucial, así que bueno, no dejemos de hacer esa pregunta. Después en otra diapo se ve mejor esto. Hay dos esquemas propuestos en nuestra institución de antirretrovirales. De eso depende un poquito de la disponibilidad de cada institución y los protocolos que se manejen. Lo importante es hacer una serología al principio de la situación, antes de la profilaxis, a las 6 semanas, a los 3 meses y a los 6 meses. Hay que hacer un seguimiento, ¿no?, de este estado inmunológico, serológico. Y lo ideal es hacer un mes de tratamiento. Con respecto al tratamiento de otras afecciones de transmisión sexual que pudieron haber sido contraídas en el hecho, bueno, hay un esquema amplio con ceftriaxona a una dosis de 250 miligramos intramuscular, una dosis con 1 gramo de acitromicina más 2 gramos de metronidazol en única dosis. Esto cubre gran parte de los gérmenes en cuestión, el Treponema pallidum y las clamidias, entonces, y la gonorrea, ¿no? Entonces las uretritis y demás quedan de esta manera resueltas con este esquema. Hay alternativas, está la doxiciclina, que es un tratamiento cada 12 horas por 6 días. Bueno, se pueden buscar otras alternativas, pero esta me parece que es una de las más sencillas, que uno al asegurarse la única dosis se la da en el momento de la evaluación antes del alta, ¿no? Bueno, y lo que decíamos de la hepatitis B, es importante saber el estado inmunológico. Acá vamos a analizar dos situaciones. Esta que es la más frecuente, que es la fuente desconocida, no sabemos cuál es el estado serológico del agresor. Entonces la víctima puede haber sido una persona que no estaba vacunada o que no había obtenido respuesta a la vacuna. Eso nos damos cuenta midiéndoles los anticuerpos. En ese caso le vamos a proporcionar la vacunación lo antes posible. Después, por ejemplo, en la situación de que la víctima esté en proceso de vacunación, o sea, que se haya puesto una dosis, ¿no? Bueno, en ese caso proseguimos el esquema. Y después la otra situación es que la víctima haya estado vacunada con un título de anticuerpos suficiente. En ese caso no va a requerir profilaxis. Acá lo que resta agregar es en la primera situación donde la fuente es desconocida y el paciente no está vacunado, es discutible la administración de inmunoglobulina, porque lo podríamos tomar, digamos, como que la fuente puede ser portadora de hepatitis B. En el caso que la fuente sepamos que tiene hepatitis B, que es una fuente infectada, bueno, y sobre todo si tenemos la posibilidad de dosar antígeno de superficie en la fuente y da positivo, acá no hay discusión de que se debe administrar la inmunoglobulina anti-hepatitis B en esta dosis, más la primera dosis de la vacuna. Lo ideal dentro de las primeras 24 horas, hasta una semana, para la administración de esa vacuna. Y si la paciente víctima está vacunada, bueno, no requiere profilaxis, esa es la situación ideal, ¿no?, que estuviera vacunada. Bueno, para ir terminando, les dejo esta última diapo donde quiero concluir con algunas de las ideas que me parecen a mí un poco más importantes. Sabemos que es una situación delicada y que debe ser abordada en un marco de confianza y con un acompañamiento multidisciplinario. Hay que tratar de dedicarle un poco de tiempo a este paciente, abordarlo con tranquilidad y a la vez no perder de vista que se trata de una urgencia infectológica y que deberíamos cumplir con los plazos estipulados y asegurarnos
las medicaciones correspondientes al alta. Tener un mínimo conocimiento del marco legal y dónde denunciar es fundamental, es importante para poder actuar con precisión en el momento indicado y saber a dónde llamar para asesorarse si surgen diversas situaciones que a veces por ahí nos sobrepasan en el momento, ¿no? Tener a mano y por escrito los esquemas de tratamiento y, de ser posible, armados los kits en farmacia de las medicaciones, por ejemplo, las que les nombraba anteriormente, ¿no? Eso también agiliza los procesos. Tener armado también los protocolos por escrito de consentimientos y un protocolo de actuación médica ante un caso de abuso. Me parece que eso, que lo tengamos en algún lugar de nuestros algoritmos, está bueno para no desesperar ante la llegada de un paciente de estas características. Bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido. Acá les dejo mi dirección de mail para las consultas y para el que le interese leer un poquito más, saber un poquito más, les puedo recomendar diferentes artículos. Muchas gracias.